Buenas, mi nombre es Ingrid Sánchez Alvarado, pertenezco a la carrera de Registros y Estadística en Salud, de la asignatura Sociología Laboral en Salud. El tema que voy a exponer se trata sobre los impactos de la pandemia por COVID-19 en la cotidianidad de la persona adulta y sus consecuencias en la post-pandemia 2020-2023. En la introducción, a mencionar que este presente proyecto con el título de Investigación de pandemia por COVID-19 en personas adultas, sus consecuencias en la pospandemia 2020-2023, se realizó un marco conceptual con los conceptos relacionados con la sociología, además de un levantamiento de información por medio de un cuestionario a través de la herramienta de Microsoft Form con el fin de realizar el análisis, los cuadros estadísticos gráficos para demostrar los impactos que se dieron antes y después de la pandemia en las actividades cotidianas y las consecuencias a personas mayores de 18 años por medio de las respuestas obtenidas en los cuestionarios. Se encuentra la definición de los conceptos sociológicos en estudio y cómo se relacionan con las respuestas obtenidas, con las cuales se podrán crear cuadros estadísticos, gráficos circulares y de barras. Se representa la distribución de sexo de perfil demográfico, porcentajes y frecuencias obtenidas en el análisis de la investigación. Dicho proyecto, en primera instancia, es realizado por los estudiantes de registro, estadística en salud y la asignatura Sociología Laboral en Salud de las instrucciones del material complementario que brinda la plataforma. En el marco conceptual se realiza el análisis de los conceptos sociedad, salud como fenómeno social, imaginarios sociales, eventos corpóreos, fenomenología, mundo de la vida, participación social, medicalización de la vida, roles de género y trabajo reproductivo, con el fin de poderlo relacionar con los fenómenos presentes en la sociedad. Se realiza una exhaustiva búsqueda en fuentes confiables para la comprensión de los conceptos, ya que esto permitirá a la vez la comprensión de las respuestas del cuestionario de autoaplicado y se da una definición precisa y cómo se relacionan y vinculan antes y después de la pandemia. En la metodología se hace una definición del enfoque cualitativo que se realiza a partir de lo que narran las personas, lo que vivieron en las actividades antes y después y las consecuencias y el contraste que tuvo esto en las vidas. En la estrategia de levantamiento de información se realiza por la herramienta Microsoft Word a través del correo universitario, en este caso por WhatsApp, a personas mayores de 18 años, mujeres y hombres. Y en la categoría preguntas son 25 preguntas, las primeras relacionadas con el perfil demográfico, las siguientes se contestan con la escala Likert y las últimas tres a criterio propio. En la metodología, en el perfil demográfico, en la sección 1 se hace la pregunta de la edad y sexo y la información que se brinda es en personas de 18 a 68 años y en total de 15 hombres y 35 mujeres. En actividades cotidianas se selecciona la pregunta en la escala de Likert y tienen que escoger 5 ítems, todo relacionado con las actividades cotidianas y frecuencias antes y después de la pandemia, y la información recolectada es la diferencia en porcentajes que entre el más alto y el más bajo de frecuencia existe un resultado de 0,36. En la convivencia igual se selecciona por la escala Likert, 5 ítems, las preguntas van relacionadas con la convivencia antes y después de la pandemia, y la recolección de la información da un resultado de que las frecuencias más altas con la más baja tienen una diferencia de 0,76. En las secuelas de la pandemia, en las últimas tres preguntas se hace en la 23 de cómo se ve afectada la rutina y la frecuencia de estas, cómo retoman las actividades y que realizan, que antes no realizaban después de pandemia. En las respuestas se logra determinar que la mayoría de personas retoman la mayoría de actividades, que las personas empezaron a realizar muchas actividades que no realizaban antes y que se han logrado ir, que sí al principio tuvieron una afectación. En los resultados obtenidos del perfil demográfico tenemos que de 50 personas, que la mayoría de personas que respondieron al cuestionario estuvieron entre 28 y 32 años,
con 11 cuestionarios y la menor entre 58 y 62 años. Estos son los rangos representados de la edad de las personas encuestadas. En el perfil demográfico fueron 15 hombres y 35 mujeres. Igual forma está representado en el cuadro estadístico como en el gráfico, la distribución de las personas. En los resultados obtenidos en actividades cotidianas, se logra obtener un porcentaje en las personas más alto, en un porcentaje más alto de un 23%, en las personas que revisan el correo electrónico, consultan redes sociales, hablan por teléfono, chateaban utilizando WhatsApp, Facebook, Skype, y el menor porcentaje en las personas que consultaban información por internet o leían algún libro, revista, periódico u otro material digital impreso que no fuera por trabajo de estudio. Y en las actividades cotidianas posterior se determinan 22 por una frecuencia de 3.94, como que revisaba con más frecuencia el correo electrónico, consultaba frecuentemente redes sociales. Y la mínima se ha mantenido practicando algún deporte, o zumba, yoga, ejercicio físico, o asiste regularmente al gimnasio, con un 3,2% de frecuencia. En los resultados obtenidos en la convivencia obtenemos un 4%, que antes de la pandemia frecuentemente se conversaba cara a cara a las personas, y una frecuencia menos en que las personas frecuentemente llevan algún curso, realizaban alguna actividad artística que no fuera por trabajo de estudio. Igualmente se representa en el gráfico. En la convivencia posterior, de igual forma, la frecuencia de que se conversaba cara a cara es la más alta, un 3,68%. Y la mínima es que no llevan ningún curso ni actividades artísticas, con 2,94%, que se representa a su vez en los mismos gráficos. Los resultados obtenidos, se pudo concluir que la mayoría dijeron que su rutina cotidiana se vio afectada por, por ejemplo, en ir al gimnasio, familia, temor, contagio, deportes y demás. La mayoría logró retomar actividades como el trabajo, la iglesia, estudiar, socializar, reuniones familiares, y la mayoría empezaron a realizar actividades nuevas como emprendimientos, yoga, crochet, y visitar amigos, entre otras. Las conclusiones es que se permitió a través del estudio de los conceptos sociológicos, el levantamiento de la información, obtener resultados de antes y después de la pandemia y las consecuencias. Y por ende, además, se adquiere el aprendizaje, la elaboración de los cuadros y gráficos, circulares, barras para recolectar la información, y por ende la distribución con porcentajes, frecuencias, actividades cotidianas, convivencias, después, antes y después de pandemia. Con el fin de comprender estos resultados, se vincula con la sociología, por ende, son fundamentales para las labores de los profesionales de registros y estadística en salud, redes para la aplicación con respecto a la salud, y por último, las referencias. Muchas gracias.